Después de la universidad me mudé al noreste de Washington para trabajar. Las montañas azules estaban prácticamente en mi patio trasero y, como cazador entusiasta, estaba deseando explorar el territorio antes de la próxima temporada. Siempre he tenido un don para reconocer rastros de animales, y sabía que, para alejarme de los cazadores de fin de semana y de los más casuales, debía internarme mucho más allá de los accesos fáciles junto a las carreteras públicas. Cuanto más remoto, mejor. Salir al campo no era algo nuevo para mí. Crecí en un rancho de Montana donde pasé casi toda mi vida al aire libre cuidando del ganado y aprendiendo a conocer el terreno. Desde niño me especialicé en imitar sonidos animales. Engañaba a los coyotes haciéndolos creer que era una liebre herida, y a los 10 años ya reproducía el canto de los roedores y el bramido de un toro. No lo digo para presumir, sino para sentar las bases. Conozco las cadencias, los ritmos, y distingo al vuelo un canto de ave del de un mamífero por la textura misma del sonido. Pero lo que escuché aquella noche no era ni uno ni otro. Al caer la tarde salí hacia las montañas. Empecé más tarde de lo habitual, pero no me preocupé. La mayoría de la actividad animal ocurre al amanecer y al atardecer. Solo necesitaba alejarme unos pocos kilómetros de la carretera más cercana. Subí por una cresta y di con un pequeño claro relativamente llano, con buena vista del valle y perfecto para avistar presas. Cuando el sol se hundió tras el horizonte, apenas había visto unos cuantos ciervos de cola blanca, así que decidí acampar sin hacer fuego, nada más que mi saco bibi y un par de horas de descanso antes de madrugar al día siguiente. Estaba agotado, pero no lograba despojarme de una sensación de inquietud. Las montañas se sentían distintas por la noche, demasiado silenciosas. Luego, cerca de la 1 de la mañana, desperté en agonía. Un dolor punzante y palpitante me atravesaba el cráneo en oleadas. Un pico de dolor, un breve alivio, otra embestida. Había sido cuidadoso con la hidratación en la caminata, así que descarté la deshidratación. Tumbado en mi saco, con los ojos apretados, traté de soportar la migraña, cuando percibí algo más. Un débil murmullo, un ruido hueco y grave que rebotaba por la ladera. Me quedé helado. No era un reclamo animal, pero sonaba enorme. Por la resonancia, intuí que venía de un mamífero, sin duda. Pero el patrón era demasiado fuerte, repetitivo y deliberado. Me quise convencer de que sería algún ave desconocida de Washington, algo que no hubiese oído en Montana, pero incluso mientras me mentía, mi instinto chillaba lo contrario. Cuanto más escuchaba, más perturbador resultaba. El canto no se movía, se mantenía en el mismo punto, repitiéndose y reverberando en la montaña, y estaba demasiado cerca. A las 2 de la mañana no lo soporté más. El dolor de cabeza era insoportable, y el sonido me estaba volviendo loco. Decidí desmontar el campamento y largarme. El acceso por donde había venido era abrupto y directo, pero recordé un camino cerrado con portón justo encima de mi sitio. Ese sendero daba la vuelta hasta la vía principal donde dejé la camioneta. Era más largo, pero más sencillo de seguir a oscuras, y me llevaría directo hacia el origen del ruido. No tenía otra opción. Emprendí aquella ruta y el sonido me siguió, acechándome, a unos 200 o 300 metros ladera arriba, manteniendo el mismo ritmo que mi paso. Con cada crujido de rama, mi pulso se disparaba. El ruido no flaqueaba, siempre ahí, fuera de mi vista, vigilándome. Sentía como si unos ojos gigantes me estuviesen rastreando. Tenía la escopeta al alcance, con el dedo rozando el gatillo, pero lo que me aterraba era no saber qué era ni dónde se ocultaba. La migraña retumbaba con más fuerza y mi respiración se volvía errática. Me costaba hasta el aire. Creí que era mal de altura, pero algo no encajaba. Avancé a tientas en la oscuridad. Al descender, el murmullo se atenuó, hasta que, al bajar del límite de los árboles, el dolor desapareció de golpe, como si hubieran soltado una garra invisible. Sin embargo, la sensación de ser observado nunca me abandonó.
Llegué a la camioneta justo antes del amanecer, exhausto y sacudido, temblando de pies a cabeza. Ya en casa, seguía nervioso. Pasé horas buscando en internet grabaciones de aves o mamíferos que coincidieran con aquel sonido, pero nada. Casi por accidente escribí «sonido de Bigfoot» y allí estaba. La misma llamada exacta. Se me heló la sangre al escucharla. Reviví el mismo pavor de esa noche en las montañas. Yo no creía en Bigfoot, nunca lo he hecho, y sin embargo, sé lo que oí, y jamás lo he vuelto a escuchar, ni en mis excursiones de regreso. Volví una sola vez, atravesé aquella espesura por la que surgía el eco, pero no hallé nada. Quizás se marchó, o tal vez nunca dejó de observarme. Desde entonces no he cazado tan adentro de las montañas en solitario, porque aquello no era un animal ni un humano, y supe que estaba allí, siguiéndome, aguardando, y que no tenía intención de dejarme marchar. Vivo en un pueblo rural rodeado de montañas sin fin y un espeso bosque, así que acampar era casi un acontecimiento semanal. Incluso en invierno, el bosque se sentía como un segundo hogar para mí. Pero hay una noche que destrozó esa sensación de comodidad para siempre. Ocurrió cuando mi amigo y yo nos separamos de nuestro grupo habitual de jóvenes de 16 a 19 años. Queríamos un mejor lugar para pescar, a unos 2 kilómetros de distancia, junto a un arroyo apartado donde las truchas prácticamente rogaban ser capturadas. Como solo teníamos una tienda de campaña para el grupo, construimos un refugio improvisado apoyado en un gran peñasco, en un claro rodeado de imponentes pinos. El sitio era perfecto, tranquilo y aislado, quizá demasiado aislado. La noche cayó rápido. El fuego chisporroteaba con voz baja mientras el viento susurraba entre los árboles, llevando el aroma terroso de la resina y el musgo húmedo. Mi amigo ya se había quedado dormido, acurrucado en su saco de dormir junto a las brasas, pero yo no conseguía conciliar el sueño. Me sentía intranquilo. Eché otro tronco al fuego y escudriñé los árboles, tratando de calmar los nervios. Las llamas chisporroteaban y silbaban, enviando destellos de luz a la oscuridad, y fue entonces cuando lo vi. Un hombre de pie al borde del claro, a unos 70 metros, completamente inmóvil. La luna llena lo iluminaba, dibujando su silueta pálida, pero no podía distinguir su rostro. Sin duda nos estaba observando. El frío me recorrió la espina dorsal. Lo miré durante lo que pareció una eternidad, mi mente buscando explicaciones. Un excursionista, un cazador, pero ya era muy tarde para eso, y él no se movía. Simplemente nos estudiaba. No quería despertar a mi amigo y asustarlo, así que seguí vigilando la figura mientras alimentaba el fuego. Tan rápido como había aparecido, el hombre se dio media vuelta y se adentró en silencio de nuevo en el bosque. Me repetí a mí mismo que no era nada, que solo pasaba por allí, pero el sueño no llegó. Me quedé escuchando el crepitar de las llamas y el crujido de las hojas arrastradas por el viento, hasta que oí un suave paso. Mi corazón retumbó en mis oídos. Esta vez, hubo otro paso, más cerca. Sacudí a mi amigo para despertarlo y él gruñó al frotarse los ojos. ¿Oíste eso?, le susurré. Estaba aún medio dormido, pero el miedo en mi mirada debió registrarse porque se incorporó de golpe, y otro crujido llegó, más cercano todavía, sonando alrededor del claro, casi con intención deliberada. Cogimos nuestras linternas y las enfocamos hacia el sonido, pero los haces de luz solo atravesaban la negrura vacía. «Quizás sea un ciervo», murmuró mi amigo. Detecté la incertidumbre en su voz. Intentamos volver a dormir, pero los ruidos se acercaban cada vez más, y luego escuchamos el roce de una tela rozando las ramas. Algo estaba ahí fuera. Ya pasada la medianoche, debí quedarme dormido porque lo siguiente que recuerdo es despertarme con un sonido que heló mi sangre. Una cremallera cremallera. Me incorporé de un salto, y mi amigo hizo lo mismo,
con los ojos desencajados de terror. El sonido no era la cremallera, sino un corte. Entonces vimos una hoja afilada partir la tela. Mi mano encontró su pecho y lo apreté, y cuando él me miró grité: «¡Corre!». No hubo tiempo para pensar. Saqué mi cuchillo y abrí la solapa de la tienda. Mi amigo estaba justo detrás de mí y nos lanzamos al bosque descalzos, las ramas desgarrando nuestra piel mientras tropezábamos en la oscuridad. «No pares». Mi voz apenas era un susurro. Y tras nosotros oímos pasos, pesados y rápidos. El tipo nos seguía. Mis pulmones ardían, mis piernas gritaban, pero no nos detuvimos. Cerré los ojos y corrí hasta sentir que mis pulmones iban a estallar. En un punto los pasos cesaron, pero nosotros seguimos. Corrimos a ciegas, adentrándonos sin rumbo en un laberinto de sombras, desorientados bajo la luz de la luna. Una rama crujió tras nosotros, pero no nos atrevimos a mirar atrás. Mis pies estaban entumecidos por el frío y ensangrentados por las piedras y las ramitas. Apenas sentía el dolor. Solo importaba alejarse. Corrimos hasta que nos quedamos sin fuerzas. En algún momento cercanos al amanecer, nos desplomamos, demasiado agotados para seguir. Temblábamos, los pies ensangrentados. «Tenemos que encontrar el camino», murmuró mi amigo, apenas audible. Pero en la inmensidad del bosque todo parecía igual. Por pura suerte dimos con un sendero justo cuando comenzó a clarear. El calor de la luz matinal se sintió irreal tras el terror de la noche, pero incluso a plena luz el bosque me resultaba extraño. Estaba convencido de que él seguía allí. Apenas hablamos de camino de regreso con el grupo. Cuando llegamos a nuestra tienda, estaba destrozada. La tela hecha jirones, el interior revuelto, parte de ella aún humeando sobre las brasas apagadas. Recogimos los restos de la lona y nuestras pertenencias, y nos marchamos para no volver. Nunca le contamos la historia a nadie. ¿Quién nos creería? Pero ninguno de los dos volvió a acampar. Porque ese tipo, aunque es poco probable que regresara, podría seguir ahí fuera. Ado es básicamente un enorme y veloz muro de viento capaz de arrancar árboles de raíz y derribar pequeñas construcciones. Imaginen un tren de carga de aire rugiendo por el bosque, destrozándolo todo a su paso. Tal vez no suene tan grave si están en su sala, pero cuando estás en lo profundo del bosque, rodeado de árboles gigantes que podrían caer en cualquier momento, es absolutamente aterrador. Pero sorprendentemente, la tormenta ni siquiera fue lo más espeluznante de esa noche. Había montado mi tienda dentro de un pabellón de pared simple, una estructura con losa de hormigón como base y un techo, pero sin muros de verdad. Pensé que eso me daría algo de protección extra contra los escombros voladores y las ramas que caían. Me equivoqué. Sin saberlo, no era el único buscando refugio de la tormenta. Mientras el viento aullaba por el bosque, doblando árboles y lanzando hojas como metralla, escuché algo. Al principio creí que eran solo trucos del viento, pero luego sentí una presencia muy pesada y un golpeteo repetido, garras chocando contra el cemento justo fuera de mi tienda. Me quedé paralizado, con el aire atrapado en la garganta, cuando me di cuenta de que era un oso negro, y no uno cualquiera. Este estaba furioso y en pánico. Ya había tenido osos merodeando mi tienda antes. Por lo general, puedes espantarlos con suficiente ruido. Unos gritos guturales, algunos golpes fuertes, tal vez unas palabrotas. Pero este no se iba a marchar. La tormenta lo había exaltado, y ahora estábamos atrapados juntos en el mismo pabellón, dando vueltas alrededor de la tienda con una mezcla de miedo y agresividad. Lo oía ir y venir, resoplando y bufando mientras trataba de decidir qué hacer. Cada pocos segundos salía del pabellón para volver momentos después, cada vez más agitado y confundido. El golpeteo persistía. Sus garras hacían clic rítmicamente sobre el cemento con cada zancada, acercándose, alejándose.
acercándose otra vez. El sonido era enloquecedor, y con el viento aullando como un banshee, y los árboles crujiendo y cayendo en la distancia, me sentí completamente atrapado. No me atreví a moverme. Solo me quedé sentado, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que el oso lo oía. El único consuelo era el cuchillo de caza que guardaba en la espalda. Con las manos temblorosas, lo saqué y lo até a mi mano con cinta americana. No iba a arriesgarme. Si aquel oso decidía atravesar el fino nylon de mi tienda, no pensaba rendirme sin pelear. Los minutos se convirtieron en horas y perdí la noción del tiempo, sentado allí, sujetando ese cuchillo con mi mano sudorosa y envuelta en cinta, esperando y escuchando. Finalmente, misericordiosamente, la tormenta empezó a amainar, el viento se calmó, y el oso, probablemente tan agotado y desorientado como yo, se alejó. Pero yo no me moví hasta que los primeros rayos del amanecer se filtraron entre los árboles. Cuando salí de la tienda, vi las huellas que rodeaban el pabellón. Profundas hendiduras en el cemento dejadas por garras que estuvieron demasiado cerca para mi tranquilidad. Aquella noche fue, sin duda, una de las experiencias más aterradoras de mi vida, y hasta hoy es la única vez que me he topado con un oso negro al que no pude ahuyentar. Por lo general son cobardes, pero aquel no retrocedió, y en ese momento no estaba seguro de si lograría salir con vida. Tenía alrededor de 12 años, allá por 1998, y mis amigos y yo decidimos ir de excursión por nuestra zona rural de Nueva Escocia, Canadá. Empacamos unos bocadillos y emprendimos la marcha colina arriba, adentrándonos en el bosque. Éramos todos chicos de urbanización, más acostumbrados a jugar en los jardines de nuestras casas o en las estrechas hileras de árboles entre las viviendas, así que aquello era toda una aventura para nosotros. Éramos unos 8, con edades entre 8 y 12 años, y nos sentíamos como exploradores adentrándonos en territorio desconocido. Al cabo de 30 minutos de caminata tropezamos con algo inesperado. Un sendero angosto se desviaba del camino principal, como si lo hubieran trazado quads o bicicletas de montaña. Movidos por la curiosidad, lo seguimos, y tras unos minutos hallamos algo que nos dejó paralizados. En medio del bosque había un campamento perfectamente acondicionado. Camas improvisadas hechas con ramas frescas, dispuestas ordenadamente en filas, y un hoyo para la fogata con leña apilada junto a él, lista para encenderse. Parecía sacado de un manual de supervivencia. Era casi demasiado perfecto. Supusimos que debía ser algún tipo de campo de entrenamiento de los Boy Scouts. Nos sentamos, comimos nuestros bocadillos y admiramos el lugar. Nos reíamos, bromeábamos, y se nos ocurrían nombres tontos para ese sitio, pensando que habíamos encontrado nuestro nuevo punto de encuentro, nuestro escondite secreto en el bosque. A medida que la tarde avanzaba, los demás decidieron que ya era hora de volver a casa, pero yo no estaba listo. Intentaron convencerme de que debía ir con ellos, pero yo me negué. Les dije que pronto me iría, que solo quería un poco más de tiempo. Después de que se fueron, me tumbé en una de esas camas de ramas, mirando el cielo. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles y una ligera brisa susurraba moviendo las hojas. Me sentía en completa paz, tan orgulloso de haber descubierto algo tan genial que parecía nuestro, y entonces oí crujir una rama. Me incorporé de un salto, con el corazón latiéndome a todo ritmo, y miré a mi alrededor. Nada, solo el bosque, silencioso e inmóvil. Recorrí con la mirada los árboles, intentando calmarme. Pero entonces lo vi, a lo lejos, casi fundiéndose con las sombras. Algo colgaba de un árbol. Entrecerré los ojos, intentando distinguirlo. Al principio pensé que sería una rama retorcida, o quizá algún equipo de caza viejo, pero al fijarme bien, un escalofrío se instaló en mi estómago. Era demasiado grande, demasiado humano. Me dije que estaba siendo ridículo,
Medía 1,75 metros y era fornido, más grande que muchas cosas que podían andar por ahí. Fuese lo que fuese, podría con ello. Así que, como un idiota, me levanté y me acerqué caminando hacia aquello. A cada paso mis piernas se sentían más débiles. Estaría a unos 25 metros cuando comencé a reír nerviosamente, mi cerebro intentando convencerme de que era fruto de mi imaginación. Pero cuanto más me acercaba, más difícil resultaba negar que no era una rama ni equipo. Era un cuerpo. Me quedé paralizado. Mi mente me gritaba que huyera. Pero, por alguna razón, seguí avanzando, con el corazón retumbándome en los oídos. Y cuando estuve lo suficientemente cerca para verlo con claridad, fue entonces cuando perdí el control. Ese rostro, nunca, jamás lo olvidaré. Parecía putrefacto, en plena descomposición. La piel estaba arrugada y descolorida, casi como el cadáver chamuscado y retorcido del padre de Robin en Robin Hood, el príncipe de los ladrones. Su boca colgaba sin vida y esos ojos hundidos y vacíos parecían clavarse en mí. Mi cuerpo por fin reaccionó a lo que mi mente gritaba y eché a correr. No solo corrí, salí disparado como si mi vida dependiera de ello. Mis piernas pesaban como plomo, pero no me detuve. Atravesé el bosque a toda prisa, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que iba a estallar. Corrí y corrí hasta alcanzar a mis amigos. Me vieron llegar con los ojos desorbitados, sin aliento y pálido como un fantasma. Caí al suelo, jadeando. Se acercaron, desesperados, y me preguntaron qué pasaba. Al principio no pude ni hablar. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras intentaba recuperar el aliento. Finalmente, entre bocanadas de aire, logré decirles: vi un cuerpo. El silencio invadió el grupo. Mis amigos, algunos ya llorando, me miraban atónitos. Les describí lo que había visto, cada detalle espantoso grabado en mi mente. Nos sentamos apiñados, lejos del campamento, demasiado asustados para movernos. Cuando finalmente llegamos a casa, les conté todo a mis padres, que no me creyeron. Ya era de noche, y no había manera de que volviera al bosque en la oscuridad. Les prometí que al día siguiente, con la luz, les mostraría todo. No pegué ojo. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro. En cuanto amaneció, desperté a mis padres y los llevé de regreso al lugar. Rehice mis pasos, señalando dónde había encontrado las camas de ramas y el punto exacto donde lo vi. Temblaba mientras los guiaba hacia el lugar donde había estado el cuerpo, pero cuando llegamos, no había nada, ni cuerpo ni rastro. Solo un claro vacío en el bosque, donde sabía que había estado. Hasta el día de hoy no tengo idea de lo que pasó, pero sé lo que vi, y jamás olvidaré ese horrible rostro en descomposición mirándome desde esos árboles. Un amigo y yo estábamos recorriendo Marruecos haciendo autostop y explorando sin rumbo fijo. Una noche decidimos acampar en las afueras de un pueblo, cerca de la carretera pero lo bastante alejados como para no ser vistos por los coches que pasaban ni por nadie que caminara por la vía. Era una zona de matorrales densos, sin senderos visibles, así que pensamos que estaría tranquila y apartada. Alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, me desperté al oír un susurro de hojas moviéndose. Al principio imaginé que sería algún animal, así que entrecerré los ojos en la oscuridad, tratando de distinguir al posible intruso. Pero en cuestión de segundos el ruido se intensificó. Me incorporé de golpe, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, intentando entender qué estaba pasando. Entonces lo vi, un anciano saliendo a rastras de los arbustos, con movimientos lentos y deliberados. Me quedé completamente atónito. Ese era el último lugar en el que esperaría encontrar a alguien, y mucho menos a alguien arrastrándose entre la maleza a mitad de la noche, sin razón aparente.
No tardé en pensar que venía hacia nosotros con algún propósito. Tal vez pretendía robarnos nuestras cosas, o quizá algo aún más siniestro. Desperté a mi amigo de un empujón y grité al hombre, exigiéndole que dijera qué quería. Él se incorporó de inmediato y, hablando rapidísimo en un idioma que no entendíamos, pareció estar disculpándose. No hizo ningún movimiento amenazante. Simplemente se dio la vuelta y se apresuró de regreso entre los matorrales, desapareciendo en la oscuridad. Los dos nos quedamos tan aturdidos y, si soy sincero, demasiado perezosos como para levantarnos y seguirlo. Así que volvimos a dormir, con la adrenalina aún recorriéndonos las venas. Mirándolo en retrospectiva, probablemente fue una decisión bastante estúpida quedarnos quietos, pero en ese momento éramos jóvenes e imprudentes. Nunca llegamos a saber cuáles eran sus verdaderas intenciones, pero sin duda fue uno de esos instantes que te hacen darte cuenta de lo vulnerables que podemos llegar a estar. Hace un par de años, un amigo mío de Minnesota y yo pensamos que habíamos dado con el lugar de acampada perfecto al sur de Utah. Creo que se llamaba Young Women's Group Campsite, un área diseñada para unos 100 campistas, pero pronto nos dimos cuenta de que tanto las parcelas individuales como las de grupo estaban cerradas por temporada. Eso quería decir, nada de pago, nada de agua y nada de recogida de basura. Perfecto para nosotros, porque buscábamos tranquilidad y aislamiento. Al llegar, vimos en el aparcamiento del área de grupo una caravana, un quad, un generador y una camioneta. Como no queríamos socializar ni molestar a nadie, aparqué lo más lejos posible, en el lado opuesto del descampado. Montamos nuestros catres y sacos de dormir en medio de los matorrales, cerca de unas mesas de picnic, tratando de quedarnos fuera de la vista, salvo mi coche, claro. Después de un rato, decidimos acercarnos al mirador para ver la puesta de sol. Fue entonces cuando una camioneta irrumpió en el aparcamiento a toda velocidad, derrapando hasta detenerse junto a la caravana. El tipo que salió estaba furioso, con paso firme y decidido. Sabías que algo iba mal antes de cruzar siquiera palabra con él. El hombre, completamente descontrolado, se plantó frente a nosotros y exigió que nos fuéramos de allí de inmediato. Con calma le pregunté por qué, ya que el campamento estaba cerrado y ni siquiera estábamos molestando a nadie. Él, a la defensiva, afirmó ser agente de la ley y dueño de aquel espacio de grupo. Le pedí que me enseñara su reserva, consciente de que los sitios de grupo llevaban cerrados toda la temporada. Su respuesta fue un galimatías. Balbuceó, se enrocó en que era su terreno y que estábamos cometiendo un allanamiento. Le propuse marcharnos a la mañana siguiente. En lugar de calmarse, sacó una placa y me apuntó con una pistola calibre .40. Luego me lanzó la mochila de mano que llevaba, donde oculto un arma de fuego, pero no la saqué ni dije nada. Estaba pendiente de su cara, que tenía algo de desequilibrado. Mi colega, que estaba a unos metros, luego me dijo que lo vio agarrar la pistola varias veces, aunque yo no lo noté, y agradezco no haberlo visto. En ese momento mi amigo me pidió tranquilidad. «Vámonos ya», me dijo. No quería estar allí ni un minuto más, y yo tampoco. Incluso descarté la idea de volver de noche para pincharle las ruedas o arruinarle el generador, pese a que mi mente bullía de rabia e ideas de venganza. De camino a Salt Lake City comentamos todo lo ocurrido, y coincidimos en que aquel tipo o bien era un policía frustrado o un agente fuera de control con serios problemas. Al llegar, me puse en contacto con el SLPD y confirmé que, efectivamente, era uno de sus oficiales. Hurgando en internet descubrí que había participado en un tiroteo policial reciente que vi en las noticias en su día. En su momento creí que el tiroteo estaba justificado, pero tras nuestra experiencia quise ver más imágenes de la cámara corporal. Sospechaba que pudiera haber escalado sin motivo. El SLPD terminó su investigación y, oficialmente,
no halló mala praxis. Al contrario, alegaron que fuimos nosotros los que nos pusimos agresivos y le amenazamos con un palo. Tengo 65 años y mi amigo anda por la misma edad, y lo único que llevábamos como armas eran unos bastones de senderismo ligeros. Aunque la investigación le exoneró, no consigo quitarme la idea de que protegieron a alguien que no merece llevar placa. Sigo confiando en la policía como institución, pero he perdido todo respeto por los sinvergüenzas que se amparan en el uniforme y en un sistema que los cubre. Nunca olvidaré lo cerca que estuvo todo de acabar mucho peor, y le debo un agradecimiento eterno a mi amigo Greg por impedir que cometiera una locura. Y para ti, oficial Neil, ojalá encuentres la ayuda que necesitas y abras los ojos. Ambos salimos de allí con vida, pero aquello pudo terminar de otra manera. Hace unos años, cuando tenía unos 16 o 17, fui de campamento con 2 amigos al extremo norte de la península superior de Michigan. El clima era perfecto, unos 21 grados, soleado y tranquilo. En esa época todavía no teníamos celulares, así que usé un teléfono público en la estación de guardabosques para llamar a mi mamá y avisarle que habíamos llegado bien y ya habíamos instalado el campamento. Ella me advirtió que el pronóstico del clima predecía una tormenta severa más tarde, pero no le di mucha importancia. Un poco de viento no parecía gran cosa, y los tornados no eran algo común en esa zona. Unas horas después, regresábamos de una caminata cuando el cielo empezó a oscurecerse. De repente, el viento comenzó a soplar con fuerza desde todas direcciones. De la nada, escuché una voz amortiguada por un megáfono. Una camioneta de los guardabosques venía a toda velocidad por el camino hacia nuestro sitio, advirtiendo por altavoz que buscáramos refugio. Había una alerta de tornado. Corrimos hacia los baños junto a otros campistas en este parque remoto, justo cuando el cielo se abrió con una intensidad que jamás había presenciado. Los relámpagos iluminaban todo, y granizo del tamaño de pelotas de golf empezó a caer. El viento aullaba tan fuerte que pensé que el bosque entero iba a desgarrarse. Nos acurrucamos dentro del edificio, temblando, mientras afuera los árboles crujían y caían al suelo, haciendo temblar toda la estructura. Los truenos eran tan potentes que nos dejaban los oídos zumbando. Todo el lugar parecía al borde de ser arrancado de raíz. Después de lo que pareció una eternidad, la tormenta finalmente se calmó. Abrimos con cautela la puerta que habíamos asegurado con un cerrojo improvisado, y lo que vimos fue pura devastación. Había árboles caídos sobre las tiendas de campaña. Algunas carpas estaban enredadas entre las ramas de los árboles que aún seguían en pie, y por todas partes había pedazos de granizo gigantes, lentamente derritiéndose en el frío repentino. La temperatura había bajado en poco más de una hora de unos 21 grados a cerca de 1 grado. Como los caminos estaban bloqueados por los árboles caídos, no podíamos salir. Así que pasamos la noche en el baño junto a los otros campistas. Los guardabosques colocaron calentadores de propano conectados a los respiraderos de las duchas, lo que nos dio algo de alivio, pero igual, fue una noche larguísima y helada. Ese tornado fue el primero en tocar tierra en esa zona en un siglo, y no fue sino hasta 20 años después que otro volvió a golpear ese mismo lugar. Al final, perdí mi tienda. La encontraron colgando de un árbol, hecha trizas por el viento y el granizo. Mis papás sintieron pena por mí y me compraron una nueva, lo cual no me esperaba para nada. Aún así, sigue siendo la experiencia más aterradora que he vivido acampando, y algo que sinceramente nunca voy a olvidar. Crecí en Wyoming, pero por alguna razón siempre íbamos de campamento a Colorado. Tenía unos 12 años en aquel entonces, a principios de los años 80. Eran como las 2 de la madrugada, estaba oscuro, hacía frío, y estábamos bien metidos en las montañas. Me desperté congelado, así que decidí ir al coche a calentarme un poco. Arrastré mi saco de dormir hacia la salida,
Tuve que trepar por encima de mi hermano, y claro, lo desperté en el proceso. Él dijo que tenía que ir al baño, pero yo sabía que en realidad solo quería seguirme, como siempre hacía. Salimos de la tienda y empezaba a aclarar, así que decidí quedarme despierto en vez de volver a dormir. Le señalé la luz que se asomaba por encima de la montaña y le dije, «Ya va a salir el sol, mejor me quedo despierto». Mi hermano, que era un pequeño explorador, me corrigió de inmediato y me dijo que el sol no salía por ese lado. Como hermano mayor, obviamente tuve que discutir con él. Eso fue lo que despertó a mis padres. Mi papá asomó la cabeza por la tienda, vio el mismo resplandor rojo brillante sobre el horizonte y lo reconoció al instante. Era un incendio forestal. Entramos en acción de inmediato. Empacamos todo tan rápido como pudimos. Ni siquiera nos molestamos en desmontar la tienda, solo la colapsamos y metimos todo a la fuerza en la parte trasera de nuestro Ford Country Squire de 1976. Mi papá manejó tan rápido como se atrevía en esos caminos de grava angostos y llenos de curvas. Nos decía que todo estaba bien, que íbamos delante del fuego, pero el humo que se hacía cada vez más espeso y el abismo al costado del camino me tenían aterrado. No había barandales, y la sensación de que el fuego venía alcanzándonos me daba la impresión de que estábamos huyendo de algo imposible de evitar. No habíamos manejado mucho cuando vimos una camioneta del guardabosques saliendo de un camino lateral y yendo directo hacia otro campamento. Nos hizo señas con las luces y nos detuvimos. Mi papá habló con él un momento, y el guardabosques le dijo que el incendio se estaba propagando rápido y que estaban evacuando los campamentos. Le aseguró a mi papá que aún teníamos tiempo de salir, pero eso no me calmó para nada. El humo ya era espeso, y no me sentí aliviado hasta que por fin llegamos a casa. Cada vez que veo imágenes de gente huyendo de incendios forestales en el oeste o en Canadá, me acuerdo de esa experiencia. Una parte de mi cerebro se sigue alterando al pensar en lo aterrador que fue todo, especialmente ese tramo en el coche, sabiendo lo rápido que todo puede salir mal y cómo las vidas pueden apagarse en un instante. Salimos de campamento al Gran Cañón. Se suponía que sería un viaje divertido, relajante, solo nosotros y la belleza de la naturaleza. Pero ese día se convirtió en una pesadilla que aún hoy me revuelve el estómago cada vez que lo recuerdo. Nuestra hija de 3 años estaba con nosotros, jugando felizmente en el campamento. Un segundo estaba justo allí, y al siguiente, ya no. Simplemente desapareció. Al principio pensé que tal vez se había alejado unos pasos, pero al escanear el área, no estaba por ningún lado. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y el pánico se apoderó de mí. Grité su nombre. Nada. Mi voz se volvió cada vez más fuerte, más desesperada. Corrí hacia la camioneta, abrí la puerta de golpe y volví a gritar su nombre. No estaba ahí. Cerré la puerta de un portazo y seguí corriendo, buscando por todos lados, gritando, sin poder respirar, con la mente llena de los peores escenarios posibles. ¿Alguien la había tomado? ¿Se había acercado sola al borde del cañón? Cada posibilidad aterradora me golpeaba mientras corría como loca por el campamento, gritando su nombre una y otra vez. Los minutos se sentían como horas. Tenía la garganta destrozada de tanto gritar. Estaba perdiendo el control por completo. Y entonces mi esposo gritó. Me di la vuelta y lo vi de pie junto a la camioneta. Sentí un alivio tan fuerte que las piernas casi se me doblaron. Pero esa paz duró muy poco, cuando me di cuenta de dónde la había encontrado. Dentro de la camioneta. La misma camioneta que yo había revisado. Estaba escondida debajo de un montón de ropa. No lo podía creer. Yo misma había cerrado la puerta, con ella adentro, y era un día infernal, con más de 38 grados. Sentí que algo me golpeaba en el estómago. Corrí hasta ella, la saqué de ahí, y la abracé con tanta fuerza que me dio miedo aplastarla. Ella estaba bien, pero yo no.
Mi mente se fue en picada. Las manos me temblaban mientras la sostenía, intentando entender lo que acababa de pasar. Unos meses antes le había enseñado a abrir y cerrar la puerta corrediza de la camioneta. Le gustaba jugar a las escondidas, a darme sorpresas, y eso fue exactamente lo que hizo. Yo había revisado la camioneta, sí, pero en medio del caos y la desesperación no la vi, enterrada bajo la ropa. Cancelamos el resto del viaje de inmediato. No había forma de que me quedara otra noche ahí. Empacamos todo y reservamos una cabaña cercana, porque ni siquiera podía pensar en dormir al aire libre otra vez. Ese día, siento que mi alma se salió de mi cuerpo, y hasta hoy, me dan náuseas al pensarlo. ¿Y si mi esposo no la hubiera encontrado? ¿Y si no hubiéramos revisado de nuevo? En otro universo, en uno donde él no abre esa puerta, ni siquiera quiero imaginarlo. Estoy segura de que, para cualquier padre o madre, este es el peor miedo posible, y yo lo viví. Tal vez si no tienes hijos, nunca puedas entender del todo cómo se siente cuando ese pánico te atraviesa. Un pánico como ningún otro, que te parte el corazón en 1000 pedacitos. Estaba acampando cerca del Monte Baker, en el estado de Washington, en un lugar llamado Horseshoe Cove Campground. Cuando llegamos, lo primero que hicimos fue detenernos en el tablón de anuncios para ver si había algún aviso importante. Fue entonces cuando lo vimos. Un cartel de persona desaparecida. El hombre llevaba desaparecido un tiempo, así que al principio no le dimos mucha importancia. Según el cartel, había salido una noche de tormenta y nunca regresó. También decía que no sabía nadar, lo cual, pensándolo bien, era un detalle bastante inquietante. Al día siguiente decidimos salir a remar en kayak por el lago Baker. El agua estaba tranquila, y pasamos un buen rato remando, disfrutando de la paz y el silencio. Pero al comenzar a regresar hacia la orilla, algo se sintió extraño. Un olor raro, agrio, nos golpeó de repente. Provenía de una zona cercana al área de baño, esa que está marcada con boyas, donde normalmente nadan las familias y los niños. Al principio pensamos que era algo del propio lago, tal vez vegetación podrida o algún pez muerto. Pero a medida que nos acercábamos, el olor se hacía más fuerte, más denso. Remamos más allá del área de baño, acercándonos al lugar por donde habíamos entrado al lago. Y fue entonces cuando lo vimos. Debajo de una de las boyas, cerca de la zona de nado, había algo atrapado. Nos dejamos llevar por la corriente para acercarnos un poco más, tratando de entender qué estábamos viendo. Y entonces nos cayó la realidad encima como un puñetazo en el estómago. Era el hombre desaparecido. Su cuerpo estaba atrapado bajo la boya, apenas oculto bajo la superficie del agua. Pero lo que más me heló la sangre fue pensar en todos los niños que habían estado nadando a pocos metros, completamente ajenos a lo que había justo debajo. Se nos heló la sangre. Remamos hacia la orilla tan rápido como pudimos y avisamos a la policía. Ellos habían estado buscándolo todo ese tiempo y a nadie se le había ocurrido revisar ese lugar, tan cerca de donde nadaba la gente. Las autoridades llegaron y cerraron el área de baño. Nosotros recogimos todo y nos fuimos antes de lo planeado. No había forma de que pudiéramos quedarnos después de eso. Pero la noche no nos dejó irnos tranquilos. Antes de irnos, ocurrió algo más. Empezamos a escuchar ruidos extraños alrededor de nuestro campamento. Sonidos bajos, como susurros entre las ramas. Pasos, tal vez. Y luego, ratas. Podíamos oírlas moviéndose entre la maleza, corriendo cerca de nuestra tienda. Pero lo más inquietante era que no parecía que estuvieran buscando comida. Sonaba como si nos siguieran, como si nos estuvieran rodeando. No sé si fue por el estrés de lo que habíamos encontrado en el lago, o si simplemente eran los nervios, pero esa noche se sintió mal, como si no debiéramos estar ahí.
como si algo no quisiera que estuviéramos ahí. Nunca he vuelto a Horseshoe Cove, y honestamente, no creo que lo haga. Estaba con un grupo de unas 8 personas, y no estábamos en un campamento formal. Siempre preferimos adentrarnos lo más profundo posible en la naturaleza, lejos de la gente. Esta vez no fue la excepción. Estábamos en un lugar extremadamente aislado, en algún punto perdido de las montañas rocosas, a unos 3000 metros de altitud. Serían como las 9 o 10 de la noche. Estaba completamente oscuro y en absoluto silencio. No había viento, ni hojas moviéndose, solo una quietud inquietante que cubría el bosque como una manta pesada. Todos estábamos sentados alrededor del fuego, ya medio tomados por el whisky, cuando de la nada, un hombre apareció dentro del círculo de luz de la fogata. Todavía puedo verlo en mi mente. No llevaba camisa, a pesar del aire helado de la montaña. Hacía tanto frío que podías ver tu propio aliento. Pero él estaba con el torso desnudo, cubierto de tierra y mugre, como si no se hubiera bañado en semanas. Llevaba un rifle de caza colgado a la espalda, y en su rostro tenía una expresión vacía, casi hueca, como si no estuviera del todo presente. Pero lo que realmente nos puso los pelos de punta fue lo cerca que había llegado sin que lo notáramos. No escuchamos ni un solo sonido antes de que apareciera. Nada. Ni pasos, ni ramas quebrándose. Se nos había acercado sigilosamente, sin hacer el más mínimo ruido. Todos nos quedamos en silencio absoluto, mirándolo. Nadie se movió. Nadie habló. Él se quedó ahí, de pie, observando el campamento con esa expresión vacía. Sus ojos pasaron por cada uno de nosotros, como escaneándonos. Y luego, sin decir una sola palabra, dio un par de pasos hacia atrás y se desvaneció en la oscuridad del bosque. Eso debería haber sido todo, pero no lo fue. No nos fuimos a dormir después de eso. Ninguno se sentía seguro. Dormimos por turnos, manteniendo el fuego encendido toda la noche. Y fue entonces cuando empezamos a oírlo de nuevo. Pasos. Suaves, casi imperceptibles, moviéndose alrededor del campamento. De vez en cuando, escuchábamos una ramita romperse justo más allá del círculo de luz del fuego. A veces, captábamos un leve movimiento entre los árboles, apenas una sombra deslizándose, como si estuviera esperando, observando. Se quedó ahí, afuera, toda la noche. Y cuando los primeros rayos de sol tocaron las copas de los árboles, recogimos el campamento más rápido que nunca. Nadie dijo una palabra hasta que estuvimos a una distancia segura. Y en cuanto tuvimos señal en el teléfono, lo reporté todo al servicio del parque. Pero no sé si alguna vez lo encontraron. Esa fue la noche más aterradora de mi vida. Nunca he vuelto a esa parte de la montaña, y no creo que lo haga jamás. Durante unos 10 años, mi familia fue dueña de un campamento, así que evitar el aire libre no era una opción. Era un terreno privado, con el orgullo de ser algo propio, pero en realidad significaba que no podíamos permitirnos contratar a nadie. Así que mis padres, mis hermanos y yo lo hacíamos todo. Segábamos el césped, limpiábamos, desatorábamos inodoros, lo que fuera. Pero nada me preparó para lo que ocurrió aquel verano. Era la mañana del 5 de julio, una auténtica pesadilla para quien tenía que limpiar tras un fin de semana festivo. Yo tenía 13 años y mi padre me pidió que me encargara de los baños. «Empieza por el bloque delantero», me dijo. «No es gran cosa, lo has hecho 1.000.000 de veces». Para mi sorpresa, el bloque delantero no estaba tan mal. Unas cuantas latas de cerveza tiradas y algo de papel en el suelo, nada fuera de lo común tras un fin de semana de alcohol y fuegos artificiales. Luego, pasé al bloque trasero. Supe que algo iba muy mal en cuanto abrí la puerta del lado de los hombres.
El olor me asaltó como un ladrillo. Era espeso, agrio y asfixiante. Un cóctel rancio de heces, vómito y algo aún peor. El estómago me dio un vuelco. Pensé que allí había muerto algo. Di un paso con cuidado. Mis zapatos chirriaban al pisar el suelo mugriento. El aire estaba cargado, húmedo, pegajoso en la piel, y entonces lo vi. Un rastro marrón, espeso y húmedo, que empezaba en la puerta y serpenteaba unos 5 metros hasta las duchas. Era pura diarrea y vómito. Mis ojos seguían el rastro, y cada paso era peor que el anterior. Y entonces lo vi a él, boca abajo, inmóvil en las duchas. Un hombre cubierto de pies a cabeza de excrementos y vómito, su cuerpo flácido, enredado en esa mezcla asquerosa. Me quedé paralizado. ¿Estaría muerto? Mi mente me gritaba que hiciera algo, pero el olor y la vista me dejaban sin reacción. Sentí la bilis subirme por la garganta. Durante un instante terrorífico pensé que iba a añadirme al desastre. Pero tenía que saber si estaba vivo. No quería acercarme, pero debía hacer algo. Con las manos temblorosas, sujeté el mango de madera de la escoba que llevaba y la extendí, brazo totalmente estirado, para tocarle la pierna. Nada. Mi corazón latía tan fuerte que lo oía en los oídos. Di otro tímido toque, esta vez con más fuerza, y el hombre se movió. Seguía vivo. Un alivio me recorrió. Solo por una fracción de segundo, antes de que un terror puro e incontrolable se apoderara de mí. A mis 13 años, no tenía ni sombra de duda de que mi padre no me pagaba lo suficiente para un trabajo así. Solté la escoba y salí corriendo de aquel bloque de baños como si mi vida dependiera de ello, porque en ese momento lo creí de verdad. Corrí hacia donde estaba mi madre, jadeando, temblando, y al borde de las lágrimas, y le conté todo. Ella no dudó. Ve a buscar a tu padre. No sé qué cara puso él cuando llegó y vio aquel espantoso caos. Ni sé qué pensó al encontrar a aquel hombre convertido en pesadilla humana tendido en la ducha. Lo único que sé es que él tuvo que limpiar todo aquello, no yo. Y hasta el día de hoy, no puedo entrar en un baño público sin que ese olor me asalte de nuevo. Y si alguna vez me invitan de nuevo a acampar, ni hablar. Después de eso, jamás. Hace un par de años, mis amigos y yo, éramos como 8 en total, fuimos a acampar a Jasper. Era tarde, quizá como las 10 de la noche, y todos andábamos medio borrachos, como suele pasar cuando uno acampa en Alberta. A los guardabosques no les importa mientras no andes haciendo escándalo. Así que estábamos tranquilos, sentados alrededor del fuego, charlando antes de irnos a las tiendas a dormir. De la nada, un auto apareció rugiendo por el camino y se metió directamente a nuestro campamento. Todos nos volteamos enseguida, confundidos como el demonio. «Oye, ¿te perdiste?», preguntó uno de los chicos. Entonces, desde el auto, se escuchó una voz que dijo: «Esto es la policía». Nos quedamos congelados, pero algo no cuadraba. No era un patrullero, solo un carro cualquiera, sin distintivos. Y cualquier policía de verdad habría mostrado su placa si se acercaba a un grupo de campistas borrachos a esa hora de la noche. Este tipo no lo hizo, solo dijo eso, y luego se fue. Así nada más, se dio la vuelta y desapareció por donde vino. Nos miramos entre todos, sin entender qué carajos acababa de pasar. Todo se sintió rarísimo. En un segundo, el ambiente se transformó. Se fue toda la buena vibra y el relajo de la noche, y lo que quedó fue pura tensión. Pocos minutos después, apareció un vehículo oficial de los guardabosques bajando por el mismo camino. Por suerte, se cruzaron con ese auto justo cuando se marchaba. Salimos corriendo a hacerle señas al guardabosques para que se detuviera, y le contamos todo. Lo que el tipo había dicho, lo raro que se comportó y cómo se había largado apenas unos momentos antes. El guardabosques cambió la cara enseguida. Nos dijo que toda la noche,
Habían estado recibiendo reportes de cosas que desaparecían de las tiendas y de los coolers en la zona. Dijo que iba a avisar a la entrada del parque por radio para intentar ubicar al carro. Y bueno, eso nos arruinó la noche por completo. Ya no pudimos relajarnos. Al principio intentamos reírnos del asunto, pero esa sensación incómoda se nos quedó encima como una manta pesada. Terminamos dando por terminada la noche, revisando 2 veces que todo lo de valor estuviera guardado dentro del auto antes de meternos a las tiendas. Y aún así, incluso después de cerrar la mía y tratar de dormir, no pude quitarme de encima la sensación de que alguien seguía allá afuera.